quede con ustedes. con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Isaías: mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Os anunciamos el gozo de Adviento, con la segunda llama ardiendo el niño que Cristo nos dio, vivido unidos en el amor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Queridos hermanos, celebramos el segundo domingo de Adviento y quisiera recordar, o más bien exhortar, a que renovemos el deseo y el anhelo de recibir al Señor. Recordar que la Iglesia no solamente celebra simbólicamente el nacimiento de Cristo, sino que actualiza ese nacimiento históricamente. Ese nacimiento que fue hace más de 2000 años aproximadamente, la Iglesia lo actualiza, es decir, el nacimiento de Cristo en la liturgia de la Iglesia nace verdaderamente. Y nosotros que somos la Iglesia, que somos parte del cuerpo místico de Cristo, nuestra alma es el pesebre donde se actualiza ese nacimiento. El Señor quiere nacer verdaderamente en nuestra alma, en nuestro corazón. Verdaderamente es Cristo que quiere venir y quiere morar en nosotros. Él desea profundamente. Cuánto lo deseamos nosotros es lo que le tenemos que pedir al Señor hoy, a la Virgen Santísima, a Juan Bautista, que nos concedan un deseo grande, profundo, un anhelo infinito para recibir al Mesías, para recibir al Señor, para no dejar que Él pase y quizá no lo percibamos, como decía San Agustín: temo al Señor que pase y ya no vuelva y yo no me dé cuenta de que pasó. O sea, qué tristeza sería que el Señor quisiese venir con tantas gracias sobre nuestras almas y nosotros por la frialdad, quizá por la tibieza o por la falta de atención, por falta de preocuparnos en las cosas de Dios, le dejemos pasar y no le alberguemos en el corazón y en el alma. Hoy la liturgia precisamente nos exhorta o nos dilata el corazón para que podamos abrir el corazón, para que podamos abrir el alma, para recibir al Señor. Escuchamos en este tiempo de Adviento siempre al profeta Isaías, en la mayoría de las veces. El profeta Isaías es el profeta que más, digámoslo así,
más solemnemente o más tácitamente nos muestra la venida del Señor y cómo el pueblo de Israel esperaba al Señor y que había unas profecías verdaderamente que inclinaban al pueblo de Israel a que se preparara para la venida del Señor. Y en el capítulo 40 que hemos escuchado hoy del libro de Isaías, hoy el Señor nos va a recordar que el pueblo de Israel cayó en manos de los babilonios, que cayó como tal el pueblo de Israel en la esclavitud, en lo que es hoy Irak, allá al norte de Palestina o de Jerusalén. Cayeron ellos esclavos. ¿Y por qué cayeron esclavos? Porque ellos fueron infieles a Dios, empezaron a adorar otros dioses, dejaron paganizar la fe que habían recibido, empezaron a ver otras cosas de otros pueblos y entonces le empezaron a ser infieles a Dios. Y cuando la infidelidad viene, entonces al Señor no le queda otro remedio sino corregir y castigar para que el pueblo vuelva al camino, para que el pueblo vuelva al llamado, a la vocación que el Señor les planteó desde hacía años, cuando les liberó de la esclavitud de Egipto. ¿Cuál es esa vocación? Ser el pueblo elegido, ser el pueblo escogido, ser el pueblo por el cual iba a venir el Mesías. Y entonces el pueblo se quedó sin el Dios verdadero porque le fue infiel, se quedó sin la identidad, lo que más le identificaba al judío, que era el pueblo, el templo de Jerusalén, porque fue destruido. Y entonces, sin Dios, sin el Dios verdadero, sin el templo, sin su patria, cayeron esclavos en Babilonia, como esclavos. Y entonces ellos, con nostalgia de Jerusalén, ellos con deseo de volver a Jerusalén, entonces el Señor les permitió más o menos unos 35 años de esclavitud en Babilonia. Y entonces el profeta Isaías, cuando ya llevaban ese tiempo de esclavos, sirviéndole a otra nación, comiendo, digámoslo así, las algarrobas de los cerdos, comiéndose los sobrados como esclavos de sus señores terrenales, entonces el Señor los vuelve a traer, o los quiere volver a traer, y por eso envía al profeta Isaías que les dice: consuelen a mi pueblo, dice Dios. Consuelen. ¿Y cómo es consolarlos? Mostrarles otra vez la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, su tiempo de esclavitud se ha cumplido. Es decir, ya todo el dolor, todo el sufrimiento que padecieron allá con los babilonios se va a acabar. Ya llega el fin, llegará el fin. Que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. O sea, pagaron el doble por sus pecados, por su infidelidad al Señor. Una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se rellenen todos los valles. Recordémonos que el pueblo de Israel, en la primera liberación que fue de Egipto al desierto, pues los egipcios, en sus infidelidades por el desierto, muchas veces el Señor les tocó mostrarle prodigios. ¿Cuáles fueron esos prodigios? Les alimentó con codornices, les alimentó con el maná que caía del cielo, les guió por la noche con la columna de fuego, en el día con una nube. Y así el Señor les mostró prodigios hasta que los llevó a la tierra prometida, a la Jerusalén, a la tierra que manaba leche y miel, a la tierra más fructífera de todo el Mediterráneo, de todo el Oriente. Y el pueblo de Israel fue bendecido por Dios. Le concedió Dios reyes, le concedió la tierra prometida, le concedió el título de ser el pueblo elegido. Y entonces,
Para el pueblo de Israel, el desierto es haber vivido en esa Babilonia, esclavos. Entonces el Señor les empieza, como quien dice, a recordar: acuérdense de que yo les saqué de Egipto y los volveré a sacar. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán justamente, porque ha hablado la boca del Señor. Súbete a la montaña elevada, tú que llevas la buena noticia de Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Estas palabras se aplican específicamente a Juan el Bautista, que ya vamos a tocar así rápidamente el Evangelio. Pero estas palabras son de esperanza y de que la presencia del Señor permanece con el pueblo de Israel a pesar de la infidelidad. A pesar de que lo abandonaron, el Señor permanece fiel y quiere venir con poder. Y por eso el Señor va a decir: aquí está tu Dios. Ya llega con el Señor con poder y su brazo le asegura el dominio. El premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede. Como un pastor, Él apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo, lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz. El Señor viene como un pastor a su pueblo, como un pastor a su rebaño, como el padre que viene a buscar a su hijo pródigo, a abrazarlo. El Señor quiere venir, el Señor quiere liberar, el Señor quiere sanar, el Señor quiere corregir, el Señor nos quiere llamar hoy a la conversión. Y hoy entonces quiere dilatar en nuestro corazón ese deseo, ese anhelo de poderlo recibir. De que hoy nosotros abramos de par en par el corazón, porque a quien recibimos, ya entonces nos lo menciona el Salmo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿Y cuál es la misericordia del Señor? Nos dice el segundo párrafo: el amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán, la verdad brotará en la tierra. La verdad brotará de la tierra. Quiere decir, significa, es una profecía que se refiere a Cristo, de que la humanidad de Cristo brota de la tierra. La humanidad de Cristo, verdadero hombre del seno virginal de Nuestra Señora, la Virgen María. La verdad que es Cristo, brota del seno virginal de Nuestra Señora. Y su divinidad es la justicia que será enviada desde el cielo, minará desde el cielo. Entonces la divinidad de Cristo desciende como lluvia sobre el césped y la humanidad de Cristo crece, sube de la tierra y se nos concede a nosotros la misericordia de Dios, que es la vida de Cristo, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que es nuestro Mesías. No recibimos o no estamos esperando a cualquier persona, estamos esperando al mismísimo Dios. Y entonces, si Él es Dios, con cuánto anhelo, con cuánto deseo, con cuánto ardor le espero para que nazca en mi alma, para que nazca en mi corazón. Y esos sentimientos grandes y profundos que nos manifiesta el profeta Isaías, que nos manifiesta el Salmo, nos lo expresa más tácitamente entonces el apóstol San Pedro. Porque dice San Pedro: queridos hermanos, no deben ignorar que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué se tarda tanto el Señor en su segunda venida? Recordemos que la primera venida del Señor en carne, en el pesebre de Belén, lo actualiza la iglesia, ahora el 25 que viene. La segunda venida, la parusía, cuando venga el Señor glorioso, rodeado de sus ángeles. Pero el Señor viene permanentemente. El Señor está dándonos un tiempo específico, que es el tiempo desde que ascendió a los cielos hasta su última venida, para que el hombre se arrepienta, para que el hombre se convierta, para que el hombre se salve, para que el hombre vuelva como el pueblo de Israel al rebaño. Y entonces las palabras que pronuncia también Isaías, consuelen a mi pueblo, deben ser tomadas para la iglesia. Consuelen a mi iglesia. La iglesia es perseguida,
la iglesia es reducida, la iglesia es atacada desde dentro y desde afuera, la iglesia es opacada, la iglesia ha perdido quizás su brillo, pero el Señor dice, consuelen, consuelen a mi pueblo. Viene el Señor, aquí está tu Dios, aquí está tu Dios. Ya llega el Señor con poder, llegará el Señor con poder a reinar en su iglesia. Y todos los cristianos de todos los tiempos y nosotros debemos acoger esta palabra para nosotros en los momentos difíciles, en los momentos de diversidad, en los momentos de contrariedad, en los momentos de dolor, en los momentos de enfermedad, en los momentos de duda. Usted tiene que tomar esta palabra y decir, consuélese, consuélese, porque llega tu Dios con poder, viene a salvarte, viene a liberarte, viene a estar contigo, viene a consolarte verdaderamente. Es una palabra que se hace actual en el día de hoy, profundamente para nosotros. El Señor quiere entonces que en el tiempo de nuestra vida, que puede ser que para nosotros sean largos los años que vivamos, son muy corticos en realidad, cortos. Y hoy es un día más que gastamos, digámoslo así, de nuestra vida, pero es un día menos que tenemos de vida. Puede que no nos toque la segunda venida del Señor, pero nos tocará el día en que el Señor venga a visitarnos a través de la muerte. El Señor vendrá por nosotros, vendrá a llevarnos, y entonces el Señor nos está dando unos años de vida para permanecer en su gracia, para convertirnos, para que le busquemos, para que le deseemos, y evidentemente nosotros podamos hacer todo lo posible para que entonces seamos santos, como nos dice el apóstol San Pedro. El Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Y sin embargo, el día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente. Los elementos serán desintegrados por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será consumida. Nos dice el apóstol San Pedro, que todas las cosas de este mundo se desintegrarán. ¿Y por qué se desintegrarán? Porque nada de esta vida es esencial para la felicidad del hombre. Nada en esta vida, perdónenme la expresión, pero ni su esposo, ni su madre, ni su hija, ni su hijo, ni sus bienes, ni su trabajo, ni usted mismo es indispensable para su felicidad. El único que es esencial es Cristo. El único esencial para la felicidad del hombre es Cristo. Él es la razón de vida del hombre. Él es el que da sentido a la vida. Él es el sol que nace de lo alto, que hace reverdecer toda la naturaleza, toda nuestra existencia. Él es el más hermoso de los jardines. Él es el más lirio, el mejor lirio de la creación. Él es la noche mejor y espectacular que hayamos podido contemplar. Él es todo. Él es todo. Todo pasará. Todo pasará. Todo se desintegrará. Y ya lo manifiesta Juan Bautista. Porque el hecho de que Marcos nos describa cómo vivía Juan Bautista ya nos da noción entonces de eso. Juan estaba vestido con una piel de camello, es decir, era austero. No tenía lujos, una piel de camello. Era su vestido. Y se alimentaba con langostas y con miel silvestre. Eso quiere decir de que Juan Bautista esperaba lo esencial. Que nada en esta vida le robaba el corazón. Que nada en esta vida era importante para él. Que tenía una santa indiferencia por las cosas de este mundo. Y que lo único esencial era señalar a aquel que venía, aquel que es el Mesías, aquel que es el Hijo de Dios. Aquel que es el Hijo de Dios. Y así nos lo va a manifestar.
detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Tristemente, queridos hermanos, el tiempo del Adviento, el tiempo de la Navidad se ha distorsionado. Porque hoy muchas familias, ciudades enteras, se preocupan por adornar sus casas con muchas luces, pero pocos se procuran por tener la luz de la gracia en su alma y en su corazón, con el sacramento de la confesión. Muchos acuden a salir, a conocer lugares, a pasear, pero pocos se preparan en el alma y en el corazón para recibir al Mesías. Muchos prepararán banquetes suculentos con sus familiares, con sus amigos, pero pocos preparan el banquete único y esencial que es Jesús en la Eucaristía. Y lo triste, queridos hermanos, es que aunque las calles estén iluminadas, todo parece en tinieblas. Aunque parezca la alegría con los colores que adornan las calles, los corazones permanecen tristes y angustiados. Aunque el hombre busque la felicidad y el placer en las cosas de esta tierra, su corazón queda insatisfecho y vacío, porque solamente Cristo es el único que puede llenar el corazón del hombre. Él es el único que es capaz de llenar el vacío infinito que tiene el corazón del hombre. Solamente Él. Y Él viene y pasa, y tristemente la humanidad lo deja pasar y no le recibe. Que eso no nos pase a nosotros, queridos hermanos. Que nos preocupemos por lo esencial. Que nos revistamos de piel de camello. Que nos alimentemos con langostas y que nos alimentemos con miel silvestre, que significará una vida de conversión, una vida de austeridad, una vida toda ella girada en torno a lo sobrenatural, a lo espiritual, a la gracia, a la vida de la Virgen María, de los ángeles, de los santos. Que nuestra vida verdaderamente tenga ese giro profundo en el cual nosotros le dedicamos tiempo a cultivar una vida de fe y de oración. Una vida espiritual verdaderamente. Ya llega el Señor. Salid a recibirlo. ¿Cómo saldremos? Pues pidámosle a Nuestra Señora, la Virgen María, que nos conceda esa gracia. Ella fue fiel a la palabra. Ella estuvo atenta a la palabra de Dios y era su alimento. Y es el primer consejo que les quiero dar en el día de hoy. Tengamos todos los días momentos donde leamos la palabra de Dios. No puede faltar la lectura de las Sagradas Escrituras en este tiempo. Porque si decíamos al inicio de que el Señor nos visita permanentemente, un momento propicio en el que el Señor nos habita y nos visita y nace en nuestro corazón, es el momento en que leemos su palabra, que la meditamos, en que la escudriñamos, en que nos enamoramos de todos los gestos de Jesús, en qué hizo por nosotros. Leer los pasajes de los evangelios que nos narran la venida del Señor en carne, cómo se encarnó en el vientre purísimo de la Virgen María, todo su contexto, San José, los pastorcitos, los reyes magos, todo, cómo se preparaba, cómo estaba todo dispuesto, cómo el Señor iba conduciendo al pueblo. Está en el Evangelio, que podamos meditarlo con todo el corazón, con todas las fuerzas. Porque si no sacamos momentos de oración, el Señor pasará y no entrará en nuestro corazón. Segundo consejo, que usted se consiga. Yo creo que ya lo dije en alguna ocasión, pero vuelvo y lo repito. Un libro que no le puede faltar al cristiano, un libro que no le puede faltar a usted en este tiempo de Adviento o para toda su vida. No le puede faltar el libro de la imitación de Cristo. Es un libro corto, pero profundo. La imitación de Cristo,
que nos va a llevar a un cambio, a una conversión profunda, que nos va a dar consejos muy específicos, muy explícitos, para que nosotros podamos vivir este tiempo o vivir la vida cristiana. Poder disponer el corazón con este libro de la imitación de Cristo para que el Señor venga a nacer en nuestro corazón. De imitación de Cristo, de Thomas de Kempis. Otro libro que no puede faltar, el Catecismo de la Iglesia Católica. Y usted va a leer los numerales del 670 en adelante, donde se habla de las postrimerías, donde se va a hablar de la segunda venida del Señor. Y usted lee eso, porque es el tiempo del Adviento, prepararnos para la segunda venida del Señor. Y usted lo lee, que enseña la Iglesia, y entonces usted lo contempla, lo reza, lo ora durante este tiempo, y verá que el Señor va a nacer con toda su fuerza sobre su corazón y sobre su alma. Y le va a conceder con poder, paz y justicia, misericordia, amor. Le va a conceder la felicidad que usted tanto ha buscado en su vida. Entonces, que la Virgen María nos conceda esa gracia, que podamos nosotros desear, anhelar profundamente el nacimiento de Cristo en nuestro corazón, que desde ya, en este momento que vamos a pasar en unos instantes a recibir a Cristo en la Eucaristía, lo vengamos a recibir con ardor, con un deseo profundo, con una fe sobrenatural en el cual nosotros recibimos al Mesías, al Hijo de Dios, a aquel que no somos dignos, como dice San Juan, de desatarle la correa de sus sandalias, pero que por su misericordia Él viene a visitarnos. Que así sea.